Capítulo 2. La espiral del fascismo. Antes de pasar a la parte más teórica de este texto, me gustaría tratar algunas cuestiones bien prácticas que tienen que ver con el fascismo. La intención no es compartir una mirada histórica, sino una guía y una herramienta concreta para entender y combatir la opresión. El fascismo se suele enseñar como un invento del dictador italiano Benito Mussolini, que luego se hace aliado de Alemania nazi y pierde en la Segunda Guerra Mundial. Pero esta caracterización del fascismo es inadecuada. Sí, Mussolini le pone el nombre, pero no inventa en definitiva nada nuevo. Veamos cómo son los principios de esta ideología. El fallo o grupo se forma a partir de características en común, que pueden ser nacionalidad, etnia, religión, ideología, etc., en contraposición al otro grupo o grupos que son considerados inferiores o perjudiciales. Esto es y fue común prácticamente en todas partes, especialmente en sociedades con un fuerte nacionalismo o intolerancia a la diversidad. El dictador italiano lleva este sentir del grupo a su máxima expresión. La nación lo es todo, el gobierno lo es todo, la unidad del pueblo lo es todo, y los que quieran oponerse a su bienestar serán los enemigos. De esta manera, encontramos una reafirmación del grupo y un inmenso control, así como también una constante deshumanización de ese enemigo externo al grupo de pertenencia. Valiéndose de la propaganda, apoyada en medios revolucionarios para la época como la radio, el fascismo logró consolidar una aparente unión nacional, explotando aspectos profundamente humanos y naturales: el tribalismo, la necesidad de pertenencia y el miedo a la exclusión. Para ejercer la violencia contra los enemigos internos, el régimen utilizó tanto herramientas legales como extralegales. En un primer momento, recurrió a bandas armadas, como los camisas negras, que hostigaban a la oposición política, a los críticos intelectuales y a las minorías étnicas. Más tarde, a medida que el régimen consolidó su poder político, estas funciones represivas fueron asumidas directamente por el Estado, lo que institucionalizó la violencia como un mecanismo de control y represión. Hoy en día el fascismo es más sutil, salvo en países donde tienen lugar la guerra y el genocidio, siendo en ese caso indispensables el control total de la población y de la narrativa. Se necesitan herramientas muy poderosas para que en plena era digital las personas acepten una única forma de ver las cosas, la que narra el Estado. Esto se consigue por medio de un avance paulatino de despojo de derechos y libertades. Veamos el siguiente gráfico. Esta espiral busca representar la tendencia de expansión y consolidación del fascismo que se vale de hechos que consideramos totalmente normales, preparando nuestras mentes para el siguiente paso, como el efecto del sapo hervido, donde un sapo se escapa del agua caliente, pero se deja cocinar vivo si se aumenta la temperatura del agua de a poco. Ningún régimen autoritario surge de la nada. Hay detrás de él un terreno bien abonado de adoctrinamiento, control, obediencia y miedo. Muchos intelectuales sostienen que la división entre derecha e izquierda política ya no aplica hoy día. Sin embargo, para mí es muy claro, quienes refuerzan esta espiral están siendo de derecha, al menos en ese asunto específico. Desde luego, este cuadro podría beneficiarse de 1.000.000 de detalles para profundizar la explicación. La religión, en muchas sociedades la mononorma y la heteronorma, la violencia económica que se ejerce hacia los trabajadores o no trabajadores. Supongamos que hay un cura que promueve la resistencia a un régimen fascista. Está siendo de izquierda, porque resiste el avance del autoritarismo, pero pretende regresar por la línea del tiempo solo hasta un punto específico. Cuestiona el fascismo más evidente, pero tiene naturalizadas otras formas de opresión, como la religión normalizadora. Todos tenemos naturalizados microfascismos que hoy no vemos, por eso la introspección es fundamental. El fascismo está, en primer lugar, instalado en nuestras propias cabezas. La espiral gira reforzándose con años de propaganda y violencia sistemática que también nos va alienando de una forma de vida sana en cuanto a lo que consumimos y la naturaleza en general. Todo esto va generando un caldo de cultivo para el fascismo que avanza por la espiral de forma notoria en el marco de grandes crisis económicas, humanitarias o ambientales. Analicémoslo con más detalle. Tribalismo. Hay una tendencia que podemos llamar natural entre los seres humanos y muchos otros animales, que es ser sociales dentro de nuestro grupo. Somos una especie gregaria que se vale de la ayuda mutua para la supervivencia. Este tribalismo es también una pulsión para ser parte de un grupo menor con algo en común, por ejemplo, un equipo de fútbol. Los hinchas tenemos algo que nos distingue del resto.
nuestros colores, nuestros cánticos, etc. La rivalidad que se establece entre los hinchas de un equipo y otro es una gran expresión del tribalismo que muchas veces lleva a la violencia, a la deshumanización y la locura. Lo llaman pasión, y la pasión es inexplicable. Bueno, podemos decir que en realidad sí lo es. Lo inexplicable es una pulsión instintiva al tribalismo, que despierta en nosotros un sentir visceral de pertenencia al grupo. ¿Absurdo? Puede ser, pero en definitiva no más absurdo que el nacionalismo, que es el mismo sentir llevado a un grupo de pertenencia mayor. Este tribalismo ha sido extremadamente útil para la construcción y reafirmación de una identidad nacional que, de nuevo, a menudo lleva a la consideración de otros, ajenos al grupo, como inferiores o perjudiciales, a su deshumanización y, finalmente, a la violencia o la agresión. Para que este triángulo del fascismo pueda ser realmente una señal concreta, varias de sus partes tienen que estar promovidas por el Estado, esto es, si unas barra bravas de Vélez realizan cánticos racistas contra los hinchas de River y luego los atacan a la salida del estadio, es un hecho que cumple con todas las partes del triángulo, pero no son acciones promovidas por el Estado a gran escala. Por ello, los grupos underground de fascistas o neonazis en realidad no son fascistas estrictamente hablando, más bien son wannabes. Los verdaderos fascistas son quienes ejercen este fascismo desde el poder estatal. Ya vimos entonces cómo el tribalismo y el nacionalismo refuerzan la espiral. Veamos a continuación qué otras herramientas ejercen un control más sutil sobre nosotros. El Estado exige una sociedad de jerarquías que permitan gobernar, lo que inherentemente lleva a desigualdades muy profundas e institucionalizadas, es decir, que no son dinámicas. Los que tienen poder tienden a tener cada vez más poder, mientras que quienes no lo tienen cada vez son más oprimidos. No existe una rotación ni una dinámica que permita volver a barajar y repartir de otra manera los privilegios en la sociedad. Ese statu quo es una roca sólida. Hablando de privilegios, encontramos también al patriarcado. Si bien podemos hacer la salvedad de que en muchas sociedades occidentales ha habido un retroceso en este tipo de opresión, y ya no es tan sistémica como antes, también es cierto que en otras culturas el patriarcado es muy fuerte y se mezcla con otra forma de control que es la religión. En general, la religión ha sido un gran aliado de esta espiral, ya que establece pautas de conducta, estereotipos de género, normativas de vestimenta, hasta nos dicen qué pensar para no caer en desgracia de Dios. La autoridad en general tiene que ser obedecida. Si yo escribo con X en vez de los o las, eso produce un efecto inmediato en ciertas personas adoctrinadas y querrán corregirme, porque la RAE ha determinado que no se debe escribir así y es quien tiene la última palabra en el asunto. Ahora, si la misma academia dice que che no es una palabra, sino un invento argentino, ¿a quién le importa? Volviendo a estas normalizaciones, es muy interesante ver lo que genera en las personas. Hacer algo fuera de la norma es hasta una falta al respeto y ha llevado incluso a asesinatos. ¿Escucharon hablar de violaciones como forma de corrección del lesbianismo? Obviamente son casos considerados extremos para la cultura occidental, pero en la narrativa, en su raíz, no son diferentes a lo que expresan muchas personas al ver una marcha del orgullo gay o a una persona con el color del pelo raro. Les nace aplicarles un correctivo, ponerlos a todos en filita y que sean normales porque su actitud los enferma. Es como si después de tantos años de lavado de cerebro encontramos confort en esa normalidad, y cuando alguien la viene a alterar, nos despierta odio. El control es muy fuerte incluso a esta altura del recorrido. Sin embargo, está tan naturalizado que ya lo damos por hecho y solo nos alarmamos cuando la espiral avanza un poco más. No nos damos cuenta de que para pasar al estadio siguiente se debe naturalizar lo anterior que podemos llamar microfascismos, por su carácter sutil. Incluso, en buena parte, tenemos naturalizado cierto nivel de deshumanización y de violencia hacia determinados grupos. Hoy en día hay un cambio veloz del escenario de estas acciones. Cada vez un número mayor tiene lugar en el mundo digital. Encontramos allí las mismas cosas, ataques de bandas de trolls que buscan desacreditar y hostigar a la oposición, o a grupos considerados inferiores. Encontramos también un control muy fuerte de esos espacios digitales por medio de la censura, la alteración de los algoritmos y la selección de contenidos que tienden a mantener a las personas siempre dentro de su burbuja informativa. Cuando las cosas se consolidan lo suficiente y hay una necesidad estatal de expandir la espiral, empezamos a ver cosas como la unificación de la narrativa.
la persecución a la oposición, la violencia incentivada desde el aparato estatal, el control total de los medios, el terror institucionalizado, la guerra y el genocidio. Hay un efecto que me gusta llamar bola de nieve y que hace referencia a una acumulación de hechos y prácticas que moldean la cultura y que son difíciles de revertir. Más bien, van construyendo nuevos hechos más y más intensos en base a los anteriores. Por ejemplo, en esta cultura tenemos muy naturalizada la meritocracia y el punitivismo. Pero por debajo también tenemos un alto grado de xenofobia, racismo y clasismo. Cuando el Estado, o vamos a decir los grandes actores económicos, que es prácticamente lo mismo, deciden que necesitan expandir la espiral hacia una nueva ley migratoria que selle las fronteras y eche a los migrantes, lo que necesitan hacer es generar un determinado clima social. Ya saben perfectamente qué tienen que hacer y son muy buenos haciéndolo. Empezarán aumentando los titulares sobre robos y violencia por parte de migrantes, titulares sobre que los migrantes se llevan cosas de arriba y así a lo largo del tiempo. Van a ir construyendo ese humor social. Jugando con lo que ya estaba bajo la alfombra en la sociedad, van a ir deshumanizando ciertos grupos y así, cuando llegue el momento, la aprobación para determinadas medidas legales será abrumadora. Aquí es donde el progresismo critica los medios y las acciones concretas, pero no logra ver de dónde viene esa bola de nieve. Viene de los microfascismos construidos y abonados en parte por ellos mismos. El anarquismo, en este contexto, es una vacuna efectiva contra el fascismo, ya que al ser consciente de los microfascismos mostrados previamente en la espiral, evita que la propaganda nos adoctrine para avanzar hacia una opresión y una violencia más evidentes. También es una cura contra el fascismo, porque nos invita a tener una actitud crítica con todos los componentes de la espiral y, de ser entendido adecuadamente, el anarquismo nos puede ayudar a deconstruir aquellas cosas que hace años nos oprimen silenciosamente.